Se cumplen 30 años de una de las tragedias más dolorosas en la historia de Colombia, el deslave que sepultó a por lo menos 25.000 personas en Armero y sus alrededores. Acudimos a quienes fueron testigos de esos hechos y que participaron en operaciones de rescate. Leopoldo Guevara, en 1985, era el presidente de la Defensa Civil en Venadillo, población vecina a Armero. Su trabajo fue reconocido por las autoridades colombianas y también por el Papa Juan Pablo II, quien en julio de 1986 lo condecoró y agradeció lo que hizo por las víctimas. Bueno, esto empieza desde el 13. El 13 por la tarde, para ser lo más resumido posible, me encuentro yo en Armero con unos amigos departiendo ahí en la esquina del Café Ancla. Y ya hacia las 4 y media de la tarde, empieza a caer demasiado piroclásticos y arenilla. Arenilla era al principio, pero después ya esa arena un poco más gruesa. Entonces ante eso pues nos despedimos y yo vengo para Venadillo para empezar a organizar la gente de la Defensa Civil. En ese momento éramos unos 72 miembros y pues para cualquier evento, estar listos para cualquier evento. Nos encontramos en la sede y hacia las 9:20 de la noche Hernán Castrillón Restrepo, el noticiero TV Hoy, anuncia de que parecía que había hecho erupción el volcán del Ruiz. Es bueno aclarar que es el volcán Arenas, que queda en el conjunto del volcán del Ruiz. Y ahí termina la emisión. Entro en comunicación con el coronel Rafael Perdomo Silva, que es el director de la Defensa Civil del Tolima. Me comunica que también ha oído la noticia y que hay que esperar qué instrucciones se dan de Bogotá. Espero más o menos media hora y en vista de que no hay ninguna respuesta, llamo directamente al general Guillermo de la Cruz, que era el director general de la Defensa Civil, y me comenta de que está saliendo en ese momento para Palacio a una reducción extraordinaria del COE, que si yo sabía algo, que por favor le avisara. Y así quedamos. Al rato vuelvo, insisto, a hablar con él, hablo con él ya en Palacio, y me dice que me da permiso de salir hacia Armero con unos compañeros de la Defensa Civil bajo nuestra responsabilidad, porque él no sabía ni tenía certeza qué exactamente había pasado. Por el camino caemos en cuenta de que algo podía pasar por el río Recio, bajar por el río Recio, porque es un río que nace en el Venado Ruiz. Esperamos un rato, lógico, era muy prematuro el tiempo. Sin embargo, no seguimos, entramos a la sierra, que es la sede del distrito de riego de Río Recio. Buscamos al celador para que cerrara las compuertas del sistema de riego, porque se podía haber riesgo de que si bajaba algo por el río Recio les dañara los canales. En eso nos demoramos un buen rato y después pasamos a Lérida. En Lérida ya hay gente pues inquieta averiguando, ya empieza a llegar la policía, el ejército, más Defensa Civil, más Cruz Roja, y nos reunimos en la alcaldía y decidimos salir para Armero, un grupo, en mi camioneta salimos y salimos como a las 11:30 de Lérida, llegamos a Armero como cuarto para las 12, y encontramos barro ahí en la Y, es decir, donde parte para el Líbano y entra uno a Armero. Había un barro, mucho olor, muy fuerte olor a azufre, y vemos en el capó de una camioneta unas personas y las rescatamos, las sacamos de allá y las ponemos en un sitio más seguro. Y en vista de que no podemos entrar a Armero porque no sabíamos si el puente estaba o no estaba, entonces decidimos venirnos para Lérida, llegando casi a las 12 de la noche a Lérida, y informamos y se toma la determinación de cerrar el paso de Lérida hacia Armero. Y
avisamos eso mismo a Ibagué. Ibagué cierra la vía de Ibagué hacia Armero, o mejor Lérida en este caso, ahí en el Salado. Únicamente pasaban carros de auxilio, de ayuda, ¿no? Policía, ejército, Cruz Roja, defensa civil, policía cívica. Se conviene de que yo me vengo de Lérida a Venadillo para hacer un vuelo en uno de los aviones de mi empresa, cosa que pues había que ir con otra persona, porque ir y mirar y volvernos. Entonces la idea era ir, me quedaba yo allá con el equipo de radio y con perifoneo para empezar alguna acción de organizar algo. Entonces aparece el capitán Fernando Rivera. El capitán Fernando Rivera esa noche no había ido a Ibagué, se había quedado en la casa paterna, que es en la sierra, y luego pues nos vamos, había mal tiempo, estaba lloviendo, y salimos en el avión hacia Lérida, y de Lérida nos vamos hacia Armero, que es unos 5, 6, 7 minutos, y cuando de pronto veo un espacio pero no veo nada, y exclamé: Dios mío. Entonces Fernando me dijo: ¿qué pasó? Dijo, le dije: no, nada, hágale. Estaba terminando de decirle eso cuando, ¿qué vemos? Todo lo que donde había sido Armero estaba totalmente despejado. Pienso yo que por el calor del barro que había, se había disipado la nubosidad, la neblina. Y vemos todo. Entonces en ese momento subimos un poco el avión porque el impacto fue increíble. Sin embargo, nos recuperamos, bajamos y pasamos a la altura de fumigación, unos 2 metros sobre el cultivo, en este caso las personas, y vemos a la gente semienterrada, es decir, del pecho para abajo, con los brazos pidiendo auxilio, pero nosotros, impotentes, no podíamos hacer nada. Lo único que acertamos fue ir hasta donde fue el derrame de la avalancha, que llegaba prácticamente hasta el Magdalena. Ahí, pues por todo ese recorrido, unos 7, 10 kilómetros, había casas, carros, gente, animales y de todo regado, porque dimos la vuelta hacia la granja que tenía la universidad, o tiene la Universidad del Tolima, y lo mismo, solo barro. Entonces no hubo manera de aterrizar. Nos devolvimos para Venadillo, pero caímos en cuenta que en la sierra había una pista que se llamaba La Carmelita, y ahí aterrizamos. Y Fernando, de esa pista a la casa de Fernando hay como 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, y él decide pues irse a pie a comunicar. Y yo salgo a la carretera, me recoge un amigo, Rafael Ortiz, que cariñosamente le decíamos el Chato Ortiz, y me lleva a la herida porque me pregunta: ¿qué pasó? Le digo: pues, ¿lo que hace usted a esta hora tan temprano por aquí uniformado? Entonces le digo que Armero desapareció. Entonces dice: no. Desde ahí empieza la gente a no creerme, porque pues era difícil de creer, honestamente. Y de ahí llamé a Palacio, hablé con el doctor Víctor G. Ricardo, que era el secretario general de la presidencia, le comenté, no me creyó, me pasó al general Guillermo de la Cruz, quien me conocía un poco, pero sin embargo también puso en duda, pensaba que yo estaba exagerando por la angustia y por el impacto. Incluso me pasaron al presidente de la República, le comenté al doctor Belisario Betancourt, y le comenté, le dije: hombre, es así. Entonces dijo no, que no podía creer, y que además los helicópteros de la Fuerza Aérea no habían podido entrar. Le dije que no iban a entrar porque había mal tiempo. Ya empezamos a construirlos, con unos miembros de la Defensa Civil empezamos a construir los helicópteros, los helipuertos. Fueron 3 los que hicimos nosotros. Uno sobre el hospital,
otro en un sitio que llama el Mercadito y otro al pie de como del cementerio. Bueno, empezamos a organizar gente ahí en el Mercadito, empezamos a seleccionar gente. Sin embargo, nosotros dimos vuelta por entre el barro, poniendo tejas, de alguna manera nos fuimos desplazando. Estuve donde Mayra también, eso lo recuerdo muy claro, y viendo que la impotencia del ser humano, que no es nada ante la naturaleza, nos tocó darnos, como dicen, al dolor de no poder hacerle nada, no poder hacer nada por la niña, pues una niña que es una santa, porque nunca se quejó, nunca se desesperó, y lo tomó con mucha resignación, mucho valor, como diríamos casi con mucha madurez. A Mayra le había caído unas vigas, me imagino, estructura de la casa o no sé, de todas maneras, ella estaba aprisionada en tal forma, aquí tal vez como por la pelvis, ¿sí? Entonces, no hubo poder humano en ese momento de poder remover esa viga. Ella decía que debajo de ella estaba la abuelita, algo así, si no mal lo recuerdo. Pero no hubo, vuelvo y le digo, con lazos, fuerza de 3, 4, 10, 15 personas jalando, no fue posible. Y arrancarla a ella, sacarla a ella era prácticamente medio cuerpo, porque el otro se iba a quedar allá porque no hubo manera. Es decir, sé que hubo voluntarios que se dedicaron y estuvieron día y noche ahí durante que ella estuvo, y después hablaba yo con ellos y no fue posible mover, es que ni siquiera fueron capaces de mover 1 centímetro. Entonces, la niña, como le digo, con esa tranquilidad tan impresionante, pues estaba resignada a morir, y ella sabía que iba a morir. Por eso cuando se despide la mamá y todo eso, pues se da cuenta que ella, sí, en medio de su corta edad, se da cuenta de que es imposible, y la gente hizo todo lo posible. Allá hubo ejército, hubo policía. Me acuerdo que creo que Miguel Santamaría pidió una motobomba, pero es que el problema no era la motobomba, porque no era un charco que pudiera decir uno no va a entrar más agua. Entonces tú sacabas un poquito, pero como estaba todavía el grueso, por decirlo en alguna forma, de la avalancha, pues entraba más agua. Y le dio, y coincidencialmente, no se llenaba sino hasta los labios de la niña. Ustedes lo pueden ver, no subió más, porque hubiera muerto ahogada, ¿no? Ella muere porque pues su cuerpo no da más, pero ella no muere ahogada. Bueno, que un bulldozer. El bulldozer no tenía por dónde entrar, porque como te digo, ahí había un espesor, una capa de unos 4 o 5 metros. Entonces, ¿qué bulldozer podía entrar? Una retroexcavadora, lo mismo. Es decir, no había maquinaria en ese momento capaz de remover eso, ni mucho menos de sacar el agua. Que el agua sí, ahí estaría la motora dándole, pero no. Había tener que evacuar todo el agua que había. Para mí fue entre las 5:30 y 7 de la mañana, 7:15 de la mañana, que la gente ya, como se dice, entró en la desesperanza, porque ellos digo yo, estaban esperando que amaneciera con la esperanza de que él les ayudara, pero cuando ya vemos la avioneta, no podemos hacer nada, y pasa el tiempo, y llega un helicóptero, 2 helicópteros, pero era uno. Entonces la gente ya perdió sus fuerzas, lo que les quedaba, y se fueron hundiendo, porque eso fue así. No fue que murieran de otra forma. No se pudieron mover. Ahí en los videos hay partes donde se ve que uno está arrastrando a una persona, pero es que esas las orillas, donde tiene el barro de que 40, 50 centímetros, pero ya donde pasa 1 metro, 2 metros, ya no se puede.